compareciente. En este caso del demandante. Vimos también la asesoría, el lugar para recibir notificaciones, el objeto de la comparecencia, que es entablar demanda de juicio ordinario laboral, las clases y subclases de procesos, la denominación del demandado y el lugar para notificar al demandado. Vimos también los hechos. En los hechos vimos el inicio de la relación laboral, la finalización de la relación laboral, la forma del contrato, el trabajo realizado, el lugar de trabajo, la jornada de trabajo, el salario y las prestaciones reclamadas, indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bonificación de incentivos, salarios caídos, horas extraordinarias y daños y perjuicios. También vimos de las medidas precautorias, vimos también el arraigo y el embargo. Y nos quedamos en las pruebas y vimos que la carga de la prueba tradicionalmente, según la doctrina y según, estoy hablando en general, no estoy hablando del derecho laboral, para que no haya malos entendidos, no se refiere a, no estoy hablando de la carga de la prueba en materia laboral, sino que en general, por regla general, la carga de la prueba pesa sobre ambas partes. Esa es la regla. En toda clase de procesos, incluyendo el derecho laboral, pero en el derecho laboral hay una excepción que es en casos de despido. No importa qué clase de despido sea, en el despido, la carga de la prueba le corresponde al patrono. No hay ninguna norma específica que diga que la carga de la prueba le corresponde al patrono, pero tenemos 4 normas en el Código de Trabajo en el cual se puede observar que se tiene la carga de la prueba para el patrono. Hay otro caso en el cual hay carga de la prueba que no hay ni siquiera doctrina al respecto, pero en la práctica sí hay carga de la prueba que no tiene que ver con laboral, pero que es en los juicios de fijación de pensión alimenticia. Entonces, solo lo único que tiene que probar la persona que pide es de la filiación del obligado o del demandado con el parentesco o la filiación del demandado con los alimentistas. Y luego puede pedir la pensión que considere suficiente. Entonces, si el demandado afirma que no puede pagar esa pensión, tiene que demostrarlo, que no puede pagar esa pensión. Entonces ahí no hay ningún artículo que lo diga, ni siquiera hay mucho estudio doctrinario al respecto, pero sí hay una pequeña también inversión de la carga de la prueba. Pero la inversión de la carga de la prueba es algo que es totalmente excepcional. Porque, como les digo, la regla general en todo proceso, ya sea penal, administrativo, civil, laboral o de cualquier índole, pesa sobre ambas partes. En el Código Procesal Civil y Mercantil, la carga de la prueba está regulada en el artículo 126. Bien, entonces vamos a leer algunos de los artículos que les mencioné para ver lo de la carga de la prueba en caso de despido. El primero es el 332E. Entonces, vamos a pedirle de favor a Elmer Danilo Gil que lea el artículo 332, literal E. Bien, le vamos a pedir favor a Jessica Reyes, por favor. Sí, licenciado. Por favor. 332E. Sí, por favor, desde el principio, ¿sí? Toda demanda debe contener enumeración de los medios de prueba,
con que acreditarán los hechos individualizados en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Gracias. La felicito por pronunciar bien en las palabras donde llevan tilde, ¿verdad? Detallará, practicará. Bien, entonces, se recuerdan esto es doctrinario, de las fases de la prueba, por favor, Josué Arévalo, las fases de la prueba. Perdón, dice que no tengo mis apuntes a la mano. ¿Qué dice? Dice que no tengo mis apuntes a la mano. No se recuerda. ¿En qué clases se estudian las fases de la prueba? Se estudian en Derecho Procesal Penal 1, Derecho Procesal Civil 1, Derecho Laboral, Procesal del Trabajo 1, Derecho Administrativo, Procesal Administrativo 1. ¿Pero en qué clases se estudia las fases de la prueba? Antes que esas clases que mencioné. Alguien que quiera opinar, eso es libre. Sería la presentación y el diligenciamiento de las mismas ligas. No, ¿en qué clase? Gracias, Adolfo. ¿En qué clase del pensum se estudian las fases o etapas de la prueba? Por primera vez. Se estudian en varias clases, no solo en una. En teoría del proceso, Karen, muchas gracias. Teoría del proceso es una clase muy importante y nadie le pone atención. Nadie le pone atención a teoría del proceso. Y si ustedes entienden perfectamente teoría del proceso, se les facilitaría mucho las clases procesales. Pero uno no le pone atención, incluyendo su servidor, y eso que yo tuve un buen catedrático, el licenciado Samayoa, allá en Guatemala, pero si pusiéramos atención a la teoría del proceso, se nos haría mucho más fácil las clases procesales. Pues las fases del proceso, voy a pedirle favor perdón, las fases de la prueba, pues vamos a pedir favor a Dulce Hernández que nos diga. ¿Puedo responder yo, licenciado? No, ahorita no. Marta Lidia Pérez, las fases de la prueba. Y vamos a decirle a Lester Roldán las fases o etapas de la prueba. Etapas de la prueba laboral. A Lester Roldán. Bueno, Santiago Aguilar. Licenciado, con la pena del caso, de verdad la pregunta ni la entiendo. Usted mencionaba el tema del curso de teoría del proceso. La pregunta se la voy a formular nuevamente. Según la doctrina, ¿cuáles son las fases o etapas? ¿Alguien que quiera responder? Ofrecimiento. Muy bien, Carolina. El territorio de diligenciamiento y la valoración. Muy bien, perfecto. Las fases de la prueba son para laboral y para toda clase procesal, para toda área procesal del derecho son ofrecimiento, diligenciamiento y valoración. Perdone, licenciado, no se le escucha porque la compañera Natalia tiene su Natalia, micrófono por encendido. favor, Lo siento. por favor, apague su micrófono. ¿Podría repetir? ¿Podría repetir, por favor?
Carolina, por favor, repítaselo a sus compañeros. Ofrecimiento, petitorio, No es petitorio, es proposición. proposición, diligenciamiento y valoración. Licenciado, perdone, solo perdone. Es que cuando otros compañeros prenden su micrófono hay demasiada interferencia y no se comprende nada. Vale. También ustedes le ponen más atención a sus compañeros que a mí. Entonces, vamos a repetir. Las fases de la prueba son, ustedes ya lo saben, o lo deberían de saber. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. De balde, si ustedes saben de memoria estas fases. Bien, aparte de eso, quería decirles de que las fases de la prueba según diferentes autores. Si ustedes leen diferentes procesalistas, cada quien tiene clasificaciones diferentes. Pero esta es la que se utiliza en el derecho guatemalteco. Aunque no hay mayor diferencia con las etapas de la prueba en todo el derecho latino. No hay mayores diferencias. De nada sirve que nos sepamos de memoria estas fases de la prueba si no sabemos en qué momento se da cada fase y cómo hacerla realidad, cómo hacerlas en la práctica. Entonces, el ofrecimiento para el actor se da en el mismo momento de la demanda. Se ofrece de una vez en la demanda. El ofrecimiento para el demandado se da en la fase de contestación de la demanda. Y como vamos a ver más adelante, la verdadera contestación de la demanda son las excepciones perentorias. La fase de proposición de la prueba en el derecho laboral se da en el momento de la primera audiencia, en el momento de la audiencia, para ambas partes. El momento del diligenciamiento de la prueba se da en ese máximo de 3 audiencias que regula el artículo 346 del Código de Trabajo. Más adelante vamos a ver que rara vez se dan las 3 audiencias, que lo normal es solo 1 o 2 audiencias, pero rara vez es más de 2 audiencias. En ese momento se da el diligenciamiento de la prueba. Bien, la proposición de la prueba le corresponde tanto al actor como al demandado. Ahora el diligenciamiento entra en juego un actor más, que es el juez. En el diligenciamiento participan el actor, el demandado y el juez. Ahora para la valoración de la prueba se hace, ¿en qué momento se hace la valoración de la prueba? Pregunta libre para todos. ¿La sentencia, Lee? En la sentencia. Exactamente, gracias. Y la valoración de la prueba, ahí no participan las partes, sino que es una función exclusiva del juez, porque el juez tiene el poder jurisdiccional de la juditio o judicium, que lo autoriza o le da la potestad para dictar sentencia, para juzgar. Bien. En este caso, donde dice lo que leyó la compañera Jessica, de donde dice enumeración de los medios de prueba, nos estamos refiriendo, que es el artículo 332, literal E, nos estamos refiriendo a la fase de ofrecimiento. Entonces aquí, en lugar de decir ofrecimiento, dice enumeración de los medios de prueba. ¿Puede hacer el favor, Jessica, de leerlo de nuevo? Toda demanda debe contener enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos individualizados en forma clara y concreta, según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere.
lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Esta disposición no es aplicable a los trabajadores en los casos de despido, pero si ofrecieren prueba, deben observarla. Gracias. Cuando dice esta disposición no es aplicable a los trabajadores en el caso de despido, quiere decir que los trabajadores en caso de despido no están obligados a ofrecer prueba. Y adelante dice el verbo mágico que dice, pero si ofrecieren, o sea, ofrecer, es la fase de ofrecimiento. Si ofrecieren prueba, deben observarla. Vea, es como yo les digo también con el fundamento de derecho, no es obligatorio escribirlo, pero si lo van a escribir, escríbanlo bien, abundante, claro y que abarque todas las fases del proceso. Entonces, si van a ofrecer prueba, no están obligados a ofrecer prueba, pero si lo van a ofrecer, ofrézcanla bien, en forma técnica y en forma clara. Entonces, los trabajadores no están obligados, como repito, a ofrecer prueba en caso de despido. No dice qué despido, qué clase de despido, porque se refiere a toda clase de despido. Porque están obligados, porque la carga de la prueba le corresponde al patrono. Por esa razón, no están obligados los trabajadores. Ahora vamos al artículo 78. Vamos a pedirle favor a Eloísa Martínez, por favor, que lea el artículo 78. Con gusto, déme un segundito, ahora lo leo. Muy bien. Artículo 78. Ahí lee hasta donde yo le interrumpa. Yo le voy a interrumpir, no lo tiene que leer completo. Perfecto. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba... Hasta ahí. Bien, aquí vamos a explicar algo. Donde dice goza el derecho a emplazar realmente aquí quiere decir demandar, ¿sí? Entonces ustedes pónganle un apunte ahí a su código donde dice emplazar, pongan una línea o una flechita y escriban demandar, ¿sí? Porque la única forma que se pueda emplazar a otra persona es demandando, no hay otra forma, ¿sí? Y principalmente que dice ante los tribunales. Es ante un órgano jurisdiccional y la única forma en que se puede emplazar a otra persona ante un órgano jurisdiccional es demandando. Entonces, donde dice derecho de emplazar, escriban ahí demandar. Antes de que resuelva el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que fundó el despido. O sea, ¿quién debe probar la justa causa del despido? El patrón. Patrono, así, aquí está claro, Isaac, que dice que el patrono debe probar la justa causa del despido. Ahora, por favor, Eloísa, vamos al artículo 80 y yo le voy a interrumpir también hasta donde llegue. Bueno, pero solo voy a hacer una salvedad. El artículo 78 se refiere al despido directo, ¿sí? Al despido directo se refiere el artículo 78. Ahora el artículo 80 se refiere al despido indirecto. Muy bien. Artículo 80. La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo.
El tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponda. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social, y antes de que se transcurra el término de prescripción, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Gracias, Si el hasta ahí. Gracias, hasta ahí. Muy bien. Se trata de despido indirecto. La parte importante es donde dice en el supuesto anterior, el patrono goza de derecho de emplazar al patrono. Aquí también emplazar significa demandar. Quiere decir demandar ante los tribunales de trabajo y previsión social y antes de que transcurra el término de prescripción con prescripción del despido indirecto, con el objeto de probarle, o sea, el patrono debe probar que el trabajador abandonó sus labores sin justa causa. Entonces aquí también, este artículo también demuestra que la carga de la prueba en caso de despido, en este caso indirecto, le pesa sobre el patrono. Ahora, el último artículo es el artículo 358, párrafo segundo, que vamos a pedirle favor a... Vamos a ver. A Andy Maldonado, que lea el artículo 358, párrafo segundo. Bien, en su defecto, Luis Alfredo Isepi, por favor, el artículo 358, párrafo segundo. Hoy no está Luis Alfredo Isepi. Bien, Adalia, por favor. Adalia López. Sí, bueno, sí estoy, pero no lo tengo a la mano porque estoy en una reunión, puede que se escucha bien. Perdón, Eli, te estoy escuchando. Vaya, ahí apaga su micrófono, por favor. Gracias. Bien, la próxima clase la pongo a leer. Karen Fabiola Sánchez. Sí, por favor. Sí. Hágame un favor, mejor léalo completo, o sea, el primero y el segundo párrafo para que entendamos. Gracias. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Gracias. Quiere decir que en caso de despido injusto, puede ser directo o indirecto, no es necesario ofrecer prueba. Y aunque no se haya ofrecido prueba y el patrono no comparece a la primera audiencia, se le declara confeso. ¿Sí? Aunque no se haya ofrecido el medio de prueba de confesión judicial, perdón. La declaración de parte en derecho procesal laboral se llama confesión judicial. ¿Sí? Entonces, si el patrono no comparece, se le declara confeso. Por eso, hay una pregunta que yo hago en el examen y se lo voy a decir de una vez. Yo digo, ¿cuál es la prueba reina en un juicio ordinario laboral por despido? La prueba reina es la confesión judicial, porque aunque no se pida, siempre se declara confeso al demandado si no comparece y se dictará sentencia dentro de las 48 horas siguientes, que ya lo leyó la compañera, que dentro de las 48 horas siguientes se dictará sentencia. Y aunque parezca mentira, si se cumple, muchas disposiciones de los códigos procesales en la práctica no se cumplen,
pero esta sí se cumple. Lo único que no se cumple es que sí se tardan más de 48 horas en dictar sentencia, pero sí las dictan y el proceso ya no continúa, sino que ahí dictan sentencia favorable al actor, en este caso el trabajador. Bien, les cuento que aunque la carga de la prueba en caso de despido pesa sobre el patrono, es recomendable siempre ofrecer prueba. Siempre ofrezcan prueba y si la van a ofrecer, por lo menos un mínimo de prueba. Por lo menos la confesión judicial, porque es muy útil, como lo acababa de leer la compañera, los documentos que se tienen a mano y las presunciones legales y humanas. Por lo menos eso hay que ofrecer. Ahora, si ustedes ofrecen, como les dije en la clase anterior, dictamen de expertos, declaración de testigos, medios científicos de prueba, por ejemplo, ya es una prueba innecesaria. Realmente son pruebas innecesarias que no les van a favorecer en nada y más bien los van a distraer y que no se enfoquen en el quid del asunto, en el quid del proceso. Entonces, también es muy bueno ofrecer prueba en el sentido de que actualmente han salido unas sentencias muy desafortunadas de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte anterior y también de esta Corte, en la cual dicen que el trabajador debe probar la relación laboral. Eso va en contra totalmente del derecho, del espíritu y de los principios del derecho laboral. Dicen que el trabajador, según esas sentencias, debe probar 3 cosas. Uno, las horas extraordinarias, otro, la relación laboral y la otra no recuerdo. Pero con las horas extraordinarias sí estoy un poquito de acuerdo porque las horas extraordinarias, como bien su nombre lo dice, son extraordinarias y muchas personas no trabajan, la mayoría de personas no trabajan horas extraordinarias y a veces también hay trabajadores que exageran lo de las horas extraordinarias. No estoy de acuerdo totalmente con eso de las horas extraordinarias, pero es un poquito más aceptable. Pero la relación laboral no, porque la relación laboral es la base para poder demandar. Y la carga de la prueba la tiene el patrono y la obligación de extender el contrato de trabajo también es del patrono. Entonces, ahí sí no estoy de acuerdo con eso. Por esa razón es recomendable ofrecer un mínimo de prueba. Y el mínimo de prueba debe ser, pero si se hace que se haga en forma técnica, ¿sí? O no se hace, o se hace en forma técnica, pero hacerlo a medias o hacerlo a rajatablas no es recomendable. Bien, ¿cuáles son los medios de prueba que pueden ofrecerse en un juicio laboral? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Cuáles son los medios de prueba que se pueden ofrecer en un juicio laboral? El contrato. Contratos de trabajo. Pero hablemos un poquito, gracias Carolina, un poquito más en general. Testigos. Está igual que Carolina la respuesta. No, acabo de decir que testigos no. Licenciado, podría ser documental y científicos. Está igual que Carolina e Isaac. Habla en forma un poquito más general. Científico no, acabo de decir que no. ¿Cómo así que en forma general? Un poquito más general, sí. O les voy a hacer se la voy a hacer la pregunta de otra forma. Lo voy a formular de otra forma. La prueba en derecho laboral ¿es numerus clausus o numerus apertus? O sea, ¿hay libertad de cualquier medio de prueba o hay que circunscribirse a un listado de prueba? A prueba regulada en la ley en forma taxonómica, o sea, en forma cerrada. Libres, tal vez, licenciado. ¿Alguien que tenga una opinión? Cerrados, ¿Diferente? ¿Ah? Los que indica el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil, tal vez. Gracias, César. Sí, en laboral, a pesar de que es derecho público, la prueba es cerrada. La prueba es cerrada, es numerus clausus, ¿sí? Es numerus clausus. Los medios de prueba están determinados taxonómicamente en la ley.
No se puede salir de esos medios de prueba, no es libre y el proceso laboral en su espíritu es y en sus principios es diferente al proceso civil, pero en la práctica y en su esencia se parece muchísimo al proceso civil, ¿sí? Sigue las reglas del proceso civil. Entonces, como lo dice César, la prueba no es libre, es taxonómica, está predeterminada por la ley y está regulada, solo se pueden ofrecer los medios de prueba regulados en el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Le voy a pedir favor a César Apen que lea el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. Son medios de prueba: declaración de partes, declaración de testigos, dictamen de expertos, reconocimiento judicial, documentos, medios científicos de prueba y presunciones. Muy bien, ¿cuántos son? ¿Cuántos medios de prueba son? 7, licenciado. Son 7. Bien, entonces de esos 7 no hay que salirse. Para un juicio ordinario laboral por despido, pero ahí más idóneos son los que están aquí en la demanda, la confesión judicial, los documentos y las presunciones legales y humanas. Bueno, vamos a hacer una salvedad. En derecho laboral, la prueba de declaración de parte que contempla el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil y 130 en adelante se denomina confesión judicial, ¿sí? La prueba de declaración de parte, repito, regulada en el Código Procesal Civil y Mercantil, en derecho laboral se llama confesión judicial. El reconocimiento judicial que regula el Código Procesal Civil y Mercantil en materia laboral se denomina inspección ocular. Y el dictamen de expertos también se denomina en derecho laboral, también se denomina expertaje. ¿Sí? Repito, son los mismos medios de prueba contemplados en los procesos civiles y mercantiles, con la salvedad que la declaración de parte en materia laboral se denomina confesión judicial, que el reconocimiento judicial se denomina inspección ocular y que el dictamen de expertos también se denomina expertaje. Bien. Vamos a leer la demanda. Vamos a pedirle favor, vamos a ver a quién. A Carlos Shiloh que lea la demanda prueba por prueba, primero con la literal A, luego la B y de último la C. Bueno, si no está Carlos Shiloh, Jocelyn López Mejía. ¿Tampoco? Hoy se han conectado 12 menos. Yo pienso que se fueron a pasear porque mañana es asueto. Bien, vamos con Erika Fabiola Girón, por favor. Que me hagan el favor de leer la demanda, si no está Erika Fabiola Girón, Odelín Méndez. Odelín Méndez. Sí, dígame, licenciado, buenos días. Por favor, que haga el favor de leer la demanda donde dice pruebas. Primero donde dice A, ajá. Sería la literal B, nos dijo, ¿verdad? La A. La A, perdón. Pruebas confesión judicial. 2 puntos, que en la primera audiencia que se señale deberá prestar la señora Delia Lorena Utseis Bolaños en forma personal y no por medio de apoderado. De conformidad con el pliego de posiciones implica, acompaño, previo calificación del señor juez, bajo apercibimiento, de declarar la confesa en dichas
posiciones si no compareciere. Bien. ¿Qué significa apoderado? ¿Es una pregunta en general? Mandatario, ¿puede ser? Mandatarios, perfecto, pero ¿qué clase de mandatario? Con representación judicial. Un mandatario judicial, sí. ¿Y qué significa, qué quiere decir plica? Una batería o serie de preguntas, licenciado. Lo que va dentro de la plica es eso que usted dice. ¿Qué es lo que va dentro de la plica, Lester? Pliego de peticiones. Sí, pero Pliego no de es, preguntas. sí, no es peticiones, es posiciones. ¿Sí? Pliego de posiciones. Posiciones significa pregunta y me quitó las palabras de la boca porque le iba a preguntar qué significa posiciones y significa preguntas. Bien, la plica es el sobre donde van donde va insertar el pliego de posiciones, es un sobre pequeñito, lo vamos a rotular ya dentro de poco. Entonces, quiero que, vamos a ver si da tiempo verlo, el sobre para la clase del 13 de mayo. Que entonces necesito un sobre que lo vamos a utilizar, ¿sí? Bien, a propósito, ¿cómo van con la tarea? ¿Alguien ya la hizo? Acá llevo 7 páginas. Bien, no se vayan a confiar, no vayan a empezar a hacerla el sábado en la noche porque no les va a dar tiempo. Tienen que empezar antes. ¿Qué día va a subir la Classroom para poderla subir? Ya la subí. Ah, ok. Ajá. Gracias. Ya está subida, por eso le estoy preguntando. Tienen solo una semana para hacerlo en hojas de papel español o en hojas de papel bond, pero siempre respetando las 25 líneas para cada lado. El mayor error que pueden cometer es dejar renglones o líneas en blanco, ¿sí? Tampoco no deben escribir de corrido porque no es escritura pública. No es una escritura pública de un notario para escribir de corrido, pero no deben dejar ningún renglón en blanco. Lick, una pregunta. ¿Qué era la demanda que está ahí que usted puso? Exactamente, es la que estamos viendo ahorita en la clase. Con eso de corrido, o sea, yo ya compré las hojas, pero son así como 25 líneas. Hay que ir de corrido, hay que dejar espacio. Miren, las hojas de papel español tienen 25 líneas de color, normalmente es color verde. Azul. Y no tienen ningún escudo. También hay unas que son imitación de papel protocolo. Las líneas normalmente son color azul y tienen escudo. Tienen escudo y tienen numeración. Lo ideal es que compran papel español, que no tiene escudo, no tiene numeración. Perdón, sí tiene numeración de las líneas, porque tiene la numeración de las líneas, pero no tienen numeración de registro arriba. Y son color, lo ideal que usen papel español, que no tienen ese escudo ni numeración de registro arriba y que son las líneas normalmente son color verde. Ahora, si utilizaran imitación de papel especial para protocolo, está bien, no hay ningún problema. Y si utilizan papel bond, tampoco, pero el papel bond es más difícil contar las 25 líneas y a veces hay que poner un papel abajo para que no salga torcida la letra, ¿sí? Mejor si utilizan, ya cuando ustedes se den cuenta, cuando haya que hacer cuestiones impresas, hay que usar solo tinta negra, pero en este caso sí yo prefiero que utilice lapiceros de colores porque para mí es más fácil identificar lo que están escribiendo y diferenciarlo de las fotocopias. Arriba en el margen superior izquierdo deben escribir un nombre y un apellido, su número de carnet y la palabra sección antigua. Las palabras sección antigua. El acápite va solamente en la primera página. No es necesario escribirlo en todas las hojas. Sí, hasta la firma. Gracias, Lick. Licenciado, le podemos poner una carátula al trabajo, ¿verdad? Para que no es necesario, Clemente. No es necesario, ¿sí? Sí, okay. No es necesario. Si quiere, lo hace. Si quiere, lo hace. No hay ningún inconveniente, pero no es necesario. Como de todos modos ni me lo van a entregar físicamente, ¿verdad? Entonces,
Cuando yo, es que lo que pasa es que la clase es práctica, pero si fuera una clase más teórica, por ejemplo, que de fuera Derecho Laboral 1, por ejemplo, y les dejara un trabajo de investigación, ahí sí se los dejaría que lo hicieran a computadora, con carátula, con introducción, con conclusiones, y con bibliografía también. Pero en este caso lo que más me interesa es que redacten, ¿sí? Y aunque piensen que es un método anticuado o anacrónico, es un método muy efectivo. Y es la única forma en que ustedes pueden redactar. Tampoco les doy libertad que ustedes vayan a investigar una demanda porque cuesta conseguir que alguien les dé una copia de una demanda. Y luego muchas demandas tienen muchos errores. Entonces, por eso mejor solo transcribamos. Y así se aprende. Ahora es mucho más fácil que antes. Ahora todo se puede grabar en USB, se puede mandar por correo electrónico, pero no es solo de cambiar datos. Si uno cambia datos, no aprende. Entonces tiene que saber, aquí la clase, por ejemplo, se trata de explicar el porqué de cada parte de la demanda, el porqué de cada fase del proceso. Eso es lo que estamos viendo. Bien, vamos con, por favor, Odelín, por favor, sigamos con los documentos. Ahorita lo leo, licenciado, perdón. Los documentos, perdón. Ok, la B serían documentos que acompañó a la presente demanda. 1. Acta de adjudicación, perdone, número 115-2023, suscrita ante el inspector de trabajo del Departamento de Guatemala, Marco Vinicio Castellanos Paz, de fecha 18 de marzo de 2023. 2. Acta de adjudicación número 115-2023, suscrita por el inspector de trabajo del Departamento de Guatemala, Marco Vinicio Castellanos Paz, de fecha 23 de marzo de 2023, por medio de la cual se dio por agotada la vía administrativa. 3. Liquidación laboral realizada por el inspector de trabajo Marco Vinicio Castellanos Paz, de 18 de marzo de 2023. 2. Documentos que deberá exhibir la demandada. Muy bien, esperemos, antes de documentos que deberá exhibir la demandada. Bien, las actas que en este caso se dio por agotada la vía administrativa en la inspección de trabajo. Las actas de la inspección de trabajo se llaman actas de adjudicación, así les llaman. Y si ustedes miran una real, así se llama acta de adjudicación. No sé por qué se llaman, por qué las denominaron así. Y donde dice liquidación laboral, así lo denominan también, pero realmente no es una liquidación. Realmente yo estoy en contra de esa denominación que le hace Jacobo. Hay que apagar su micrófono. Aquí en el documento número 3, en el documento 3 dice liquidación laboral. Repito que la liquidación laboral es un término que utiliza la inspección de trabajo, pero es un término mal empleado, porque realmente aquí no hay liquidación de nada. Aquí se están refiriendo al cálculo de prestaciones. Liquidación, entonces escriban ahí, si lo imprimieron, escriban ahí cálculo de prestaciones, porque es un cálculo de prestaciones que ha hecho la inspección de trabajo. El que no es un cálculo que vaya a ser definitivo, porque el cálculo definitivo lo hace el juez en sentencia. ¿Sí? El cálculo que manda, pueden hacer, cada parte puede hacer su cálculo, la inspección puede hacer un cálculo, pero el cálculo que al final va a prevalecer o va a valer, como dirían, es el del juez. Bien, ahora continuemos con los documentos que deberá exhibir la demandada. Entonces, licenciado. 2. Documentos que deberá exhibir la demandada. En la primera audiencia que se señale, 1. Copia de contrato de trabajo que la señora Delia Lorena Putzey Bolaño suscribió conmigo para corroborar
mi tiempo de servicio, salario pactado inicialmente y demás condiciones de trabajo. 2. Comprobante de pago a mi favor de las siguientes prestaciones laborales: indemnización, vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, salarios caídos, bonificación, incentivo y horas extraordinarias. 3. Libros de planillas enviadas por la demandada, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, especialmente en el periodo del 14 de julio de 2023 al 23 de febrero de 2023, en donde conste mi afiliación al mismo. Gracias. Ustedes dirán, tan exagerado, licenciado, que pone ahí hasta los periodos de las fechas, los periodos de la relación laboral, pero les digo, si uno no escribe estas fechas, le imponen los famosos previos, que dicen previo a admitir para su trámite la demanda, que indique de qué periodo, de qué fecha a qué fecha, o de qué periodo pide que se exhiban los libros de planillas, por ejemplo. Y sí lo hacen. Por esa razón, es que se escribe. Entonces, las demandas también no solo las hace uno como se las enseñan los catedráticos, sino también como los juzgados van exigiendo. Entonces, estas son demandas reales, son casos reales, solo se le cambiaron datos. Se le cambiaron datos para que no sea exactamente igual a la original, pero son casos reales y en base a requisitos que ha impuesto los juzgados, que la mayoría de veces son exagerados, es de que se van también redactando las demandas. Los mismos juzgados exigen periodos, exigen cantidades, por eso se escribe, porque por lo poco formalista que en teoría es el derecho procesal del trabajo, no debería especificarse tanto, pero los juzgados lo piden. Bien. Ahora vamos. Sí, Walter. Solo como una referencia, aprovechando que estamos en esta etapa. Cuando, bueno, por ejemplo, he conocido en algunas instituciones que le hacen una carta de compromiso a uno a consideración cuando se le envía a los empleados, en ese sentido, a una capacitación que ya sea una capacitación o a un viaje, citarse dentro de la misma, porque los conocimientos adquiridos en estas capacitaciones se han aplicado dentro de la empresa. Pero se firma una carta de compromiso que durante un año no puede renunciar. Y si se da esa salvedad, bueno, si renuncia, tienen que pagar el costo total del monto de la prestación, o bien si es por despido, ese 50% que tiene que pagar. Consulto, ¿es legal? ¿Se procede como tal? ¿O uno se puede excusar por alguna circunstancia? Fíjese que es válido, principalmente si la capacitación es de algo de algún área específica, que no haya muchos especialistas en ese caso. Lo que no es válido es que les digan que no le van a pagar el salario en el tiempo en que van a recibir la capacitación. ¿Sí? Eso sí no es totalmente ilegal. Pero lo que usted está diciendo sí es válido, sobre todo lo primero que dijo de que se comprometen a no renunciar durante un año. Es válido. Lo que sí no sería válido es de que eso que no le paguen en el tiempo en que van a recibir la capacitación, o que les cobren la capacitación, ¿sí? Pero si está esa condición de que tenga un tiempo prudencial para no trabajar ahí, está bien, porque si no sería solo ir a capacitarse y luego renunciar. Por ejemplo, capacitarse y después por un negocio más pequeño. Eso sí sería válido. Bien, vamos con Odelín, termine con las presunciones, por favor. Con todo gusto, licenciado. Y entonces, la número C, presunciones legales y humanas, que de los hechos probados se deriven. Muy bien, gracias. Las presunciones legales y humanas están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. No está claro, es el medio de prueba más difícil de entender, de comprender, que nos entra en la cabeza. Es difícil. Les cuento que yo no las entendía. Se repenso y no las entendí.
aprobé los privados y no los entendí, me gradué y no entendía muy bien las presunciones. Ahora sí las entiendo perfectamente, pero ni tan perfectamente porque sí es algo muy, ¿qué le digo? Elevado, pero la única forma de entender las presunciones es en la práctica. Si ustedes se gradúan pero jamás van a litigar, no las van a entender. Pero vamos a leer los artículos en que regulan las presunciones. Están en el artículo 194, 195. Vamos a pedirle favor a Erika Girón que lea el artículo, los artículos 194 y 195. Bueno, antes de esto, las presunciones se dividen en legales y humanas. Luego vamos a... Las presunciones sí las vamos a desarrollar hoy porque ya no va a haber otra oportunidad. Hoy las vamos a desarrollar. Fabiola Girón, por favor. Que lea el artículo 194 y 195 y el artículo 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, Adrián Byron Porón. Ahorita los leo. Ah, bien, ya está lista. Lo está buscando. No, muy bien. Mi micrófono está fallando. No, a ver, se oye perfecto. Ahora está bien. Artículo 194, presunciones legales. Las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no existan preceptos que lo señale taxativamente. Artículo 195, presunciones humanas. Las presunciones humanas solo producen prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones debe ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. Gracias. Bien, vamos con las presunciones se dividen en legales y humanas. La ley primero regula las legales y luego las humanas, pero vamos a tratar primero las humanas. Las humanas en la doctrina también se llaman hominis con H. Hominis significa humanas o del hombre. Hominis con H o judiciales. ¿Sí? Repito, las presunciones legales se denominan también en doctrina hominis con H inicial, que es hominis significa humanas o del hombre. Y también se denominan judiciales. Se denominan judiciales porque el humano en este caso es el juez. El juez es el que arriba las presunciones. Entonces, los abogados o los asesores o las partes no tienen la obligación de hacer esos razonamientos. Solamente tienen que ofrecerla, nada más. ¿Sí? Hay que ofrecer las presunciones. Hay una pregunta que también les hago en los exámenes. Y les hago esta pregunta. ¿Cuál es la prueba que debe rendirse siempre en un juicio civil, mercantil, de familia, administrativo o de trabajo y previsión social? Y la respuesta es las presunciones legales y humanas. Esta lo hago en el primer examen parcial. Entonces, porque las presunciones solamente hay que ofrecerlas y proponerlas el día de la primera audiencia y no hay que diligenciarlas porque las pruebas las diligencia solamente el juez y el juez las diligencia al mismo tiempo de la valoración, al mismo tiempo de que está faccionando la sentencia. Entonces, las presunciones judiciales, las presunciones humanas o judiciales, el juez las elabora en su mente, utilizando lo que ustedes estudian en lógica jurídica, que son los silogismos jurídicos. Entonces el juez dice, existe una premisa mayor, una premisa menor y arriba sus conclusiones.
Entonces dice, este trabajador, la premisa mayor, existe una relación laboral de tal fecha a tal fecha, y el trabajador fue despedido en forma directa e injustificada en tal fecha, y no le pagaron sus prestaciones laborales. La premisa menor son todos los artículos que regulan la relación laboral, el artículo 19, el artículo 30, el artículo 78, el artículo 82, y el artículo 321. Entonces, en base a esas normas jurídicas que constituyen la premisa menor, entonces el juez las subsume la premisa mayor en la premisa menor y arriba sus conclusiones. Entonces, ese es trabajo del juez. Para eso un juez debe estar preparado y debe estar tener la experiencia suficiente y estar preparado. Entonces, su trabajo no es estarle exponiendo mayores razonamientos al juez, sino que su trabajo es solo probar y ofrecer las presunciones legales y humanas, nada más. Y los métodos que utiliza el juez son los mismos métodos que se utilizan en la lógica jurídica, es la deducción, métodos de análisis, métodos de síntesis, deducción, inducción, son los que utiliza el juez para arribar a las presunciones legales y humanas. Perdón, a las presunciones humanas. Ahora, las presunciones legales se llaman también presunciones de derecho o presunciones juris. Juris, que significa derecho. Entonces, las presunciones legales, repito, se denominan también presunciones de derecho o presunciones juris, y se denominan así porque están reguladas en la ley, están reguladas en las normas jurídicas. En derecho laboral existen pocas presunciones. En derecho procesal civil existen bastantes. Hay un área del derecho en la cual no se pueden ofrecer presunciones, derecho procesal, que es en el derecho penal, porque no se puede condenar a nadie a base de presunciones, si no se estaría violando su derecho de defensa. Entonces, en derecho penal sí no caben las presunciones, pero en las demás áreas del derecho sí. Entonces, y siempre hay que ofrecerlas. Las presunciones en el derecho, en el Código Civil hay muchas presunciones. Por ejemplo, se concibe hijo del marido, se presume hijo del marido el concebido antes de los 180 días de celebrado el matrimonio, y el hijo nacido después de no sé cuántos días de haberse disuelto el matrimonio. Esa es una presunción, ¿sí? Es una presunción. Se presume que hay pared medianera si existen los siguientes signos. Esas presunciones de pared medianera, esas son presunciones, esas son las presunciones legales, ¿sí? En civil abundan, en laboral son limitadas, y normalmente las presunciones son favorables al trabajador. Bien. Hay dos... Licenciado. Sí. Y si nosotros en la demanda no ponemos o no ofrecemos esas presunciones, el juez no tiene lugar a dar esas presunciones, o de todos modos sí puede. Muy buena pregunta, Nimrod. Muy buena pregunta. Si es en caso de despido, como en este caso, no es necesario ofrecerlas, ¿sí? El juez las toma en cuenta, aunque no se hayan ofrecido en caso de despido. Pero si es en otra clase de proceso laboral, por ejemplo, por pensión por invalidez, por ejemplo, o pensión por jubilación o por vejez, el juez sí no las debe tomar en cuenta si no se ofrece. Si no se ofrece, no debe tomarlas en cuenta, ¿sí? Les cuento un caso, no es laboral, es un caso de familia. Se demandó por un aumento de pensión alimenticia, y
La demandante no logró probar que el demandado tenía capacidad para pasar, tenía capacidad para aumentar la pensión alimenticia. No lo probó. Y a mí me lo comentó la propia jueza, me dijo, no logró probarlo, pero yo sí tenía la intención de darle un aumento, aunque sea 100 quetzales hubiera aumentado. Y entonces estuve rebuscando para darle el aumento y dije, ojalá haya ofrecido las presunciones, porque si hubiera ofrecido las presunciones, y las presunciones en civil, en administrativo, en civil, perdón, en civil, mercantil, familia y todo, se ofrecen exactamente igual que en laboral, no hay que escribir más. Es esa frase mágica, presunciones legales y humanas, que de los hechos probados se deriven o que de los hechos probados se desprendan. No se ofrece de ninguna otra forma, solo así se ofrece, que presunciones legales y humanas, que los hechos probados se deriven, que los hechos probados se desprendan. Entonces me dijo, ojalá haya ofrecido presunciones, porque si ofrece presunciones, yo tomo en cuenta que ella está pidiendo aumento de pensión alimenticia porque se presume que tienen más necesidad y se presume que el señor tiene más posibilidades. Entonces, con esas presunciones, yo le aumento la pensión. Pero busqué en la demanda, me dijo, y no ofrecieron presunciones. No ofrecieron presunciones. Entonces, sí son útiles. Las presunciones son muy útiles. En derecho, en este caso, como es con la carga de la prueba la tiene el patrono, no. Pero en otros casos sí es importante escribirlas. Lo hacen más por cuestión de justicia que por cuestión netamente legalista. Bien, vamos a ver, las presunciones legales se dividen en presunciones juris tantum y jure et de jure. Vamos a ver, voy a ver si tengo mi pizarrón por aquí. Se las voy a escribir. No, tienes un no, aquí hay no te sí, no sé si logran leer ahí. No se lee, ¿verdad? Sí se lee, licenciado. Se las puse en el chat, Lick. ¿Ah? Aléjele. Se las puse en el chat para que lo leyeran. ¿Ya? Porque las pongo en el chat, ¿verdad? Ahí se ve bien. Ya las puse en el chat, Lick. Ah, bien, gracias. Bien, las presunciones legales se dividen en juris tantum, perdón, en jure et de jure y presunciones juris tantum. Ahí está mejor. Bien. Como repito, esto tenían que haberlo ustedes estudiado en teoría del proceso.
Y no se los explicaría si no es que si no existen presunciones en el Código de Trabajo, entonces de balde que se las esté explicando, pero sí hay algunas presunciones, ¿sí? Entonces vamos a leer unas hoy. Hoy sí da tiempo leerlas. Entonces están las presunciones, las jure de jure no admiten prueba en contrario. La regla es que toda presunción legal admite prueba en contrario, ¿sí? La regla son las presunciones juris tantum, o sea, según la regla es que todas las pruebas admitan prueba en contrario. ¿Por qué? Alguien que se le ocurra, se imagine por qué, o sepa por qué la regla es de que la mayoría de presunciones admitan prueba en contrario. Por el principio de contradicción, profesor. Ese es uno. Perfecto. ¿Otra? Porque su certeza es refutable. Exacto. ¿Otra? Por el derecho de defensa que tiene la otra parte. Perfecto. Exactamente. Exactamente. Por eso todas las presunciones que hay que existen en el Código de Trabajo, todas las que existen en el Código Civil, todas las que existen en el Código Procesal Civil, son presunciones juris tantum, todas. En toda la legislación guatemalteca solo hay 2 presunciones jure et de jure, y las 2 están contempladas en el Código de Comercio, ¿sí? Solo hay 2 jure et de jure y están contempladas, o sea que no admiten prueba en contrario, están contempladas en el Código de Comercio. Ahorita no tengo a la mano los artículos, pero una se refiere a asambleas de sociedades y la otra se refiere a la competencia desleal. En la competencia desleal, puede ser, no recuerdo muy bien, pero creo que es fraudulenta, culposa y dolosa. Pero dicen que si, según este artículo del Código de Comercio, si hay reincidencia en la competencia desleal, se presume dolosa. O sea que se hizo de mala fe, se hizo intencionalmente y no admite prueba en contrario. ¿Sí? Entonces, repito, las únicas, en la legislación de guatemalteca y en la mayoría de legislaciones no existen presunciones jure de jure, sino que por regla general todas las presunciones son juris tantum y Guatemala solo tiene 2 y están reguladas en el Código de Comercio. Una se refiere a asambleas de las sociedades mercantiles, no recuerdo exactamente qué artículo ni en qué caso, y el otro se refiere a la competencia desleal que en caso de reincidencia se presume dolosa y no admite prueba en contrario. Pero vayamos a las presunciones en materia laboral, juris tantum. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos con el artículo 30 del Código de Trabajo. Vamos a empezar por ahí. Párrafo primero. Entonces le voy a pedir favor a Clemente, por favor, que lea el artículo 30. Muy bien, Lick. Del Código Procesal, ¿verdad, Lick? Del Código de Trabajo, perdón. Gracias, perdone. Ahorita lo leo. Todo el artículo, Lick. Solo el primer párrafo. Muy bien. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si al requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe. Deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. Muy bien. Cuando dice deben presumirse, se refiere a la prueba de presunciones, a la prueba de presunciones. Y cuando diga salvo prueba en contrario, se refiere a que es juris tantum. ¿Sí? Entonces, el obligado a exhibir, a redactar y a exhibir el contrato de trabajo es el patrón. ¿Sí? Licenciado, una pregunta. Sí. Hoy se conectó tarde, ¿verdad, Ángel? No, licenciado, estoy
Desde el primer momento quizás no me vio. Ah, bien. Sí, la pregunta es la siguiente. Yo leí en la demanda que la actora manifiesta no tener contrato en virtud de haber sido un contrato verbal. Ajá. En las peticiones, ella solicita que la demandada presente el contrato escrito. Esto es para demostrar de una manera probatoria que no existió el contrato por escrito más que fue verbal, porque carecería de él en el caso de haber sido verbal, ¿verdad? Por eso exactamente, tal y como usted lo dice, y este artículo 30 que acaba de leer su compañero, tiene relación con el artículo 353, que es un artículo eminentemente procesal, que vamos a leer dentro de unos 5 minutos, ¿sí? Es tal y como usted dice. Bien, vamos a leer el artículo, esta es una presunción. Vamos con otra. Vamos a leer la del, mejor la vamos a leer de una vez porque tiene relación. El artículo 353 del Código de Trabajo. Vamos a pedirle favor a Bernabé Arcón que lo lea, por favor, el artículo 353, párrafo primero del Código de Trabajo. En un momento, Lick. ¿Qué párrafo, Lick, me dijo? Disculpe. Solamente el primero. Exhibición de documentos o libros. Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera comparecencia, combinando a la parte demandada. Si fuere esta la que deberá exhibirlos con una multa de 50 a 500 quetzales en caso de desobediencia, sin prejuicio de presumirse ciertos datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba. Si esta prueba fuere ofrecida por la parte... Solamente ahí está bien, ahí está bien. Entonces, aquí hay otra presunción. Se le pide, ahí dice, para que lo exhiba en la primera comparecencia. Comparecencia aquí quiere decir la primera audiencia. Se refiere a las audiencias que regula, que contempla el artículo 346 del Código de Trabajo. Y si se pide que el patrono exhiba esos documentos, y si no los exhibe, se presume, es una presunción, cierto lo que afirmó el demandado. Aunque no diga, el demandante, perdón, aunque no diga que admite prueba en contrario, sí la admite, porque la forma de probar lo contrario es presentando, exhibiendo esos documentos y que en los documentos esté establecido, esté escrito cosa distinta a lo que el trabajador está afirmando en la demanda. Bien, vamos con otra presunción. Vamos al artículo 137 del Código de Trabajo. Vamos a pedirle favor a Marco Antonio Ampérez que lea el artículo 137. Voy. Artículo 137. De la concesión de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petición del patrono o del trabajador. Tratándose de empresas particulares, se presumen, salvo prueba en contrario, que las vacaciones no han sido otorgadas si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestran la respectiva constancia firmada por el interesado o con su impresión digital si no sabe hacerlo. Gracias.
Aquí cuando dice, leyó Marco que dice se presume, nos referimos a la prueba de presunciones. Y salvo prueba en contrario, se refiere a que es una presunción juris tantum. Y la prueba en contrario es de que el patrono exhiba la constancia firmada por el trabajador de que sí recibió el pago de sus vacaciones. Sí, esa constancia debe ser anual, debe ser por año, una por año. Y Disculpe, el 127, ¿de qué código dijo? Es que pasó aquí propaganda de... así me pasó a mí el domingo, que aquí había una gran bulla aquí. No oí ese ni el anterior que leyó el 300 algo, fíjese, no. El anterior era el 353. ¿De qué código? Del código de trabajo, ambos del código de trabajo. Gracias, compañero. El código de trabajo y el presente fue el artículo 137 del código de trabajo. Gracias, compañero. Ahora vamos a leer otro de las presunciones y aquí terminamos con las presunciones. El artículo, no está en el Código de Trabajo, sino que en la ley del aguinaldo, decreto 7678 del Congreso de la República. Vamos a leer el artículo 7º. Por favor, le vamos a pedir favor a Pablo Luna, por favor, que lea el artículo 7º del decreto 7678 del Congreso. Con gusto, licenciado, solo ubico el código porque ese no lo tengo. Me dijo 7678. Es la ley del aguinaldo. Artículo 7º. Artículo 7º del pago de la prestación de aguinaldo debe dejarse constancia escrita. Si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia con la firma o impresión digital del trabajador, se presume, salvo prueba en contrario, que el aguinaldo no ha sido pagado. Repítalo, por favor. Artículo 7º. Del pago de la prestación de aguinaldo debe dejarse constancia escrita. Si el patrono, a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia con la firma o impresión digital del trabajador, se presume, salvo prueba en contrario, que el aguinaldo no ha sido pagado. Muy bien, gracias. Si se dan cuenta, este artículo que acaba de leer, compañero, se parece bastante al artículo 137 del Código de Trabajo. Solo que el anterior se refería a las vacaciones y este se refiere al aguinaldo. Entonces, en general, el patrono tiene la obligación de dejar constancia por escrito de todo. Tener sus contratos individuales de trabajo al día, tener constancias de que les pagó su salario cada mes o cada 15 días, tener constancia de que pagó el aguinaldo, constancia de que pagó el bono 14 o que se llama bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público y que les pagó la bonificación incentivo, constancia que pagó el aguinaldo. Tiene que tener constancia de todo. También debe colocar su reglamento interior de trabajo en 2 lugares visibles en el establecimiento o dárselos a conocer por escrito a cada uno de sus empleados. Entonces, el patrono en general tiene la obligación de estar bien documentado, de dejar todo documentado y dejar constancia de todo lo que haga. Y muchos no lo hacen. Sí cumplen con esto, pero no lo hacen y luego en la inspección de trabajo les ponen unas multas muy altas, que ya se los dije que esas multas no van al bolsillo de los trabajadores, sino que los bolsillos del Ministerio de las arcas del Ministerio de Trabajo. Entonces también es bueno tener orden. Esto más que todo para los patronos, porque si tienen orden, también se evitan multas y se evitan que los estén persiguiendo de parte del Ministerio de Trabajo y de la SAT, por ejemplo. Bien, vamos a preguntarle si les habló el licenciado Byron Pelén o el licenciado Carlos Azurria de participar en el evento electoral de este año.
Sí, licenciado, nos platicaron, aunque surgieron muchas dudas. No sé si usted tendrá un poco más de información sobre el Fíjese que yo no tengo mayor información. ¿Qué tema colocamos en la asistencia? Coloquemos la prueba, la prueba en materia, en el juicio ordinario laboral. La prueba en el juicio ordinario laboral. Sí, incluso no tenemos mayor información. Lo que sí es de que es un tema totalmente voluntario. El martes se subirá el link para que se puedan inscribir en las aulas virtuales, y el sábado es la juramentación en el Parque Eric Barrondo, allá en la zona 7 de Guatemala, y yo estaré presente, estaremos presentes los catedráticos. A cambio no habrá clases el domingo. Luego el 20 les van a entregar un kit, que ahí les van a entregar, creo que un pachón de la Procuraduría de Derechos Humanos, y una nota para una libreta de apuntes, y no sé qué más, pero sí les van a entregar un equipo, y les van a dar las instrucciones. Van a participar en las elecciones. Tienen que enviar un informe. El informe no nos han dicho qué debe contener, pero si no les dan el contenido, yo se los doy con mucho gusto, porque ese informe habría que presentarlo hasta el final de la clínica. Yo les doy el informe. Lo que sí les digo es que la presentación del informe yo sí les daré a las reglas. Por ejemplo, en qué tamaño de papel se va a hacer, si va a ir empastado o encuadernado o solo en folder. De una vez estoy pensando que lo entreguen encuadernado, no empastado, pero sí encuadernado, y las partes que va a llevar. De forma, ya lo sé, porque yo sé que cómo dejo los trabajos cuando son por escrito. Tiene que ser a computadora, obviamente, y qué requisitos debe tener. No se los voy a pesar de que es un informe circunstanciado, no se los voy a dejar muy extenso, ¿sí? Entonces, es bueno participar. La verdad es que es bueno participar, sobre todo los que son jóvenes, que no tienen mucha experiencia en la vida política del país, y para que se den cuenta de la realidad del día de las elecciones. Es muy bueno participar, hasta es alegre, es divertido estar ahí y no quedarse solo en la casa mientras los demás votando o participando, viendo televisión o haciendo otras cosas, porque incluso ese día no va a haber ni siquiera actividades deportivas oficiales, porque están prohibidas. Bueno, ir a chamusquear sí se puede, pero no hay partidos oficiales ni nada por el estilo. Entonces, eso sí sería, es bueno que participen. Sin embargo, sí ha habido oposición, les soy sincero, porque sobre todo en la capital, sobre todo con los de las clínicas, perdón, los de voluntariado, que hubo una oposición allá, están en su derecho también a hacerlo. Eso tiene el estudiante de la San Carlos, que es bastante crítico, es combativo. Yo les digo, algunos de nosotros hemos impartido clases en otras universidades, y en otras universidades es un poquito diferente, es más sumiso el estudiante. El de San Carlos es más combativo. A propósito, también felicito a los administradores del grupo, saliendo un poquito del tema, que habilitaron el chat para que ustedes se expresen. Fíjense que crean chats para cada clase, y no permiten que se expresen los estudiantes. Los estudiantes tienen el derecho a expresarse, siempre con respeto, ¿verdad? Pero deben expresarse. Y yo no lo había habilitado. Entonces, ¿para qué existe un chat si no se puede no puede uno hacer preguntas, no puede hacer ningún comentario? Bien. Entonces, ¿alguien que quiera opinar o preguntar? Ya vi ahí que levantaron algunas manos. Perdone, ¿y la actividad esta tendrá punteo, la participación? Fíjese que les voy a contar. Nosotros tuvimos una reunión presencial hace 10 días, una reunión por Zoom el martes, y
Y ahora tuvimos ahora nos mandaron información, pero solo por escrito. Entonces, al principio querían dar un punteo un poquito elevado. Yo fui el que yo me opuse, una licenciada que se llama Edna y yo fuimos los que nos pusimos a que el punteo fuera un poquito elevado porque se pierde la razón de ser de cada clínica. Entonces bajaron el punteo y ahorita no nos dijeron claramente el punteo, pero que no pase de 40 puntos. Pero al principio querían 60, yo me opuse rotundamente que fueran 60 puntos. Y otra licenciada se opuso y después todos siguieron con lo mismo. Yo considero que si se da un punteo de 40 puntos es un poquito injusto para que los que no participen porque estarían en desigualdad de circunstancias. Algunos no pueden participar porque, por ejemplo, tienen familia, tienen que trabajar porque hay trabajos que sí son esenciales para ese día, por ejemplo, los que trabajan en hotelería, en restaurantes y en algunas fábricas. Entonces, sería injusto, pero también sería injusto no darle ni un solo, que sea sin ningún punteo, porque también no se valoraría el esfuerzo ni el informe. Entonces, yo estaba pensando en una valoración de unos 20 puntos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Lick, disculpe, nos dijeron que era 40 puntos. Sí, sí, pero pero si ustedes quieren los 40 puntos, puede que valga 40. Ustedes son los que mandan. Yo sí me opondría que fueran 40 puntos, es Igual yo. demasiado, es antiacadémico y solo por ir a una elección que, bueno, todos podemos ir, ¿verdad? Pero creo que 40 puntos es mucho. Coincido No, con Alan, yo creo que se caería en el mismo escenario del clientelismo que estamos viendo ahorita con los partidos eleccionales, que una laminita, una bolsita de tal cosa, entonces ahí va toda la gente sin saber realmente a qué es lo que están yendo. Si se está fomentando una participación en la ronda de elecciones, yo creo que primero debería de ser una situación voluntaria, segundo por convicción propia, y vaya, algún reconocimiento o algo, pero no por puntos, porque entonces no se cumple con la finalidad del aprendizaje, solo van a ir a ver el teléfono celular a los planteles, a los distintos planteles donde estén ubicados, y creo que se desvirtúa la idea original de por qué vamos a participar a eso. Esa es mi opinión. ¿Alguien más? Bernabé, Ángel. No, licenciado, estaba pensando si podría ser que esos 40 puntos, que todos nos examinemos, vamos a decirlo, sin esos 40 puntos. O sea, un examen de 100 con usted y el que lo haya hecho, pues que tenga puntos de eso, pero no quitarle a los compañeros esos 40 puntos porque por X o Y razón no pudieron. Sería totalmente injusto que ellos se vayan solamente por evaluación. Sí, no, miren, los que no tendrían ese punteo tendrían que hacer trabajos de redacción, así como lo que les dejé aquí de la demanda, solo que serían descritos más pequeños. Tal vez que todos vayamos por ejemplo, por los 100 puntos, pero que en el momento en que la persona X hizo el trabajo y se le sume una cantidad de puntos, como usted dijo, 20, pero que todos vayamos en principio por ese 100. Extra, el que lo hizo, pues que tenga esos, pero que todos estemos con la valoración normal que tienen los trabajos, porque pues examinar a los demás compañeros y que yo prácticamente haga un parcial más los 40 ya tenga ganada la clase, pues sería un poquito como injusto y le perdería uno el interés a las demás evaluaciones porque, entre comillas, ya gané la clase, ¿verdad? Bien, vamos sí, es un punto espinoso, que quiero decir que sí, mire pues, la capacitación y la juramentación, que es el próximo sábado, y la capacitación y entrega de kit, sí es en la capital. Ahora ustedes irían a un centro, es en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos. Irían a algunos centros de votación aquí en Zacatepeques, por ejemplo, alguien que viva en Santa Catarina de Barahona, por ejemplo, puede escoger ir ahí o a algún municipio cercano.
Eso sí ya va a ser en coordinación con la Procuraduría de Derechos Humanos. Y una pregunta. están debidamente identificados. Ajá. Así como yo soy de la capital, hoy sí ando aquí en Antigua, pero yo soy de la capital, nos tocaría acá en Antigua. Usted escoge si puede allá en la capital o puede aquí en Antigua. Y que ayer estaba viendo la oposición que tenían los de la Facultad de Derecho y especialmente los de voluntariado. Ajá. Estaban con un diputado reclamando esa disposición que tomaron nuestros directores de la universidad e indicaron que los estaban obligando a participar cuando en realidad no desean participar en esos actos, pero era obligado, no era que uno quisiera o no quisiera. La obligación tiene mucho que ver con el punteo. Mientras más punteo se le da, es más obligatorio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si se les da 60 puntos, obviamente... Pues nos obliga que casi... Quien no participe realmente va a reprobar el curso. Entonces, por esa razón es de que yo soy de la opinión de que sea un punteo moderado. Yo les propongo 20 puntos. Y los que no participen hacen los trabajos, ¿sí? Los trabajos estaría bien. De redacción de memoriales. Y si alguien participa en esto del Tribunal Supremo Electoral y quiere entregar trabajos, se le suma ese punteo a los 100 puntos, o sea, a los 100 puntos posibles, máximos que pueden otorgar, según estaba diciendo un compañero por acá. Sí, porque estaba viendo que la cátedra fuera así como la está llevando Lick. Ajá. Y ahí no creo que quieran participar en todo un acto así, pero no sé, la opinión de cada compañero, ¿verdad? Pero sí siento que es como muy injusto, ¿verdad? Que fácil se ganaran los puntos ahí por ir, como usted dice, un domingo, pero también entiendo que es bien sacrificado también sacrificar un domingo de familiar. Exactamente. Es decisión de cada alumno y pues estamos a las disposiciones que usted indique, ¿verdad? Bien. Tratando de no afectarnos, sino apoyarnos todos. Sí, yo les cuento aquí en confianza que la oposición, o sea, aquí estoy yo con ustedes. Hace 2 horas estuvieron con el licenciado Azurbia y cada grupo de estudiantes está con su catedrático. Pero en la capital, sobre todo ayer y en voluntariado, sí hubo discusiones acaloradas, incluso algunos llegaron a ofender a sus catedráticos. Entonces, no quiero que nos hagamos enemigos acá y quiero que todo sea en consenso. Y yo le digo en confianza que yo me opuse a que fueran 60 puntos desde el principio. También me opuse a que se suspendieran las clases. Me opuse a que se suspendieran las clases porque iban a suspender frecuentemente. Con esto les digo, en mayo no iba a haber clases. Y entonces yo me opuse a eso porque lo que tienen que aprender es a lo que se asignaron. Si se asignaron en una clínica laboral, tienen que aprender procesal laboral. Si se asignaron en clínica penal, tienen que aprender procesal penal. O sea, a eso se refiere. Entonces, pero también sí es bueno participar, es bueno saber, conocer el proceso electoral. La carrera más política de todas es la de Derecho, no la de Ciencia Política. Y, por ejemplo, hay muchos abogados participando, estudiantes de Derecho participando en planillas, como fiscales, para puestos públicos lo que más se necesita es ser abogado. Por ejemplo, para ser procurador de derechos humanos hay que ser abogado, para ser procurador general de la nación o asesor de la Procuraduría General de la Nación hay que ser abogado, para ser magistrado de la Corte hay que ser abogado, para ser magistrado de la Corte Constitucional hay que ser abogado, para todo, para ser, ahora, antes los jueces de asuntos municipales solo pedían que fuera derecho, ahora están requiriendo que sea un abogado. Entonces, nuestra carrera es la más política. Y sobre todo los jóvenes, la ventaja aquí en Zacatepeques es que todos los municipios son pequeños. Todos son pequeños. Yo viví en la capital 11 años y estudié allá varios años. Y, micrófono, Manuel. Por favor, Manuel, apague el micrófono. Y allá Gracias, perdón, es que le quería hablar, pero cuando tenga tiempo, las distancias allá son muy grandes, ¿sí?
Por ejemplo, yo tenía que viajar de la zona 5 al campus central y de la zona 5 para el campus central donde yo vivía es prácticamente como de la antigua para Lotenán, ¿sí? Entonces las distancias son grandes. En cambio aquí todo es pequeño, todo queda cerca, todos los municipios son cerca y ustedes pueden ir a su municipio. Por ejemplo, si alguien de ustedes de Santiago Zacatepeques puede ir al centro de votación de Santiago Zacatepeques, ahí va a haber una delegación de la Procuraduría de Derechos Humanos que va a estar integrado por estudiantes de la San Carlos y también por otras personas, no solo de la San Carlos. Entonces van a estar ahí. Uno conoce más gente, conoce conoce las instalaciones y participa. Entonces, y las elecciones son cada 4 años. Dentro de 4 años, para las próximas elecciones, espero que ustedes ya sean abogados. Entonces, ya uno ya mira las cosas con diferente enfoque. Pero ahorita ustedes están estudiando, la mayoría son jovencitos. Entonces, es una buena experiencia. Y yo eso es lo que es mi propuesta. Realmente, claramente no nos dijeron, pero creo que son 40 puntos. Pero yo pienso que 40 puntos es ahí imponerle. Yo sé que es un tema muy delicado porque uno tiene que quedar bien con las autoridades y quedar bien con ustedes. Entonces aquí realmente la parte más débil actualmente es el catedrático, pues, porque el catedrático es el que tiene que transmitirle la información y llegar a un acuerdo con ustedes. Licky, es un poco contradictorio porque si van a dar puntos por una actividad, sí también por lo menos que dieran puntos por la asistencia real al curso, ¿verdad? Podría decirse que el que cumple con el 95% de la asistencia al curso, pues que tenga 10 puntos de zona por el esfuerzo ese, pero dar 40 puntos también parece como excesivo para aquel que no. Sí, y si se dan cuenta, por estar discutiendo esto ya no seguimos con la clase y ya vamos a terminar. Entonces, para la próxima clase vamos a leer que va a ser hasta el 13 de mayo. Vamos a ver lo de las peticiones. Ahí se acuerdan de la tarea. Vamos a dejar, entonces, el martes van a subir el link para que ustedes se inscriban y el sábado a las 10 de la mañana empieza el acto allá en el Parque Eric Barrondo. Nosotros vamos a estar ahí, tal vez ahí tenga la oportunidad de saludarlos personalmente a los que se van a inscribir. Y vamos a dejarlo así. La ventaja que tenemos es de que para que se asigne el punteo, sería después, o sea, en el segundo parcial. También no sabemos cómo se va a dividir el punteo. Y todavía para las elecciones todavía falta un poquito, y sobre todo para la segunda vuelta, porque hay que participar en la primera y en la segunda vuelta. La primera vuelta es la dura, porque va a haber 5 papeletas, una para presidente, otra para diputados distritales, otra para diputados por el Estado Nacional, otra para diputado por el Parlamento Centroamericano y otra para alcaldes. Son 5, y solo candidatos presidenciales creo que son 27. Ahora para la segunda vuelta es muchísimo más fácil. Yo he estado en juntas electorales municipales. Estuve en la Junta Electoral aquí municipal de Pastores hace varios años y en la segunda vuelta sí es mucho más suave y ya es solo una papeleta, ya no son 5 y ya no son 27 candidatos a la presidencia, sino que son solamente 2 binomios, ya no son 27 binomios, sino que solo 2 binomios, es mucho más fácil. Lo duro es la primera vuelta. Entonces, y aprovechen esta experiencia porque les digo, en las próximas elecciones ustedes ya no van a ser estudiantes del Pensum y ya no se va a dar esta oportunidad para que participen. Entonces vamos a dejarlo así tentativamente, tampoco voy a decir esta es la última palabra, pero vamos a dejar tentativamente que son 20 puntos para quien participe, a menos que ustedes quieran los 40. Y que quien no participe tiene que entregar trabajos. Y quien participe participe en el evento electoral y quiera entregar trabajos, esos trabajos se le sumen al punteo, ¿sí? Esa es una buena opción.
Porque es más justo. Sí. Bien. Entonces vamos si no hay alguna otra cuestión, alguna pregunta relacionada con esto o con la clase, porque el próximo domingo no vamos a tener clases. El sábado nos saludamos por allá. Muy bien, Lick, feliz. Quiero preguntarle un caso. Si sí. Pregunte, hable pronto. Yo tengo una duda. Una duda. Es que viene que una de mis compañeras de trabajo tenía una niñera y la niñera trabajó con ella 14 años. Yo sé que es un contrato oral porque no fue escrito y quedaron a mutuo acuerdo de un salario mensual para cuidar a los niños. Ella tomó la decisión de irse para Estados Unidos y se fue un mes supuestamente a vacaciones y en un momento a otro le escribió a mi compañera indicando que ya no iba a regresar acá al país, que muchas gracias, ¿verdad? Pero en un comentario ella le escribió: señor Idane, ¿cómo está? Y le empezó a decir cuando de repente le dijo: yo le voy a dar tiempo para que junte mi tiempo y me lo pueda pagar. Entonces yo me quedé con la duda y ella está como un poquito asustada porque me dice: ella abandonó el trabajo y se fue, ella ya no, ni siquiera permiso pidió ni nada. Hay abandono de labores injustificado, sin que haya una justificación médica, por ejemplo, un abandono de labores. Ella tiene derecho a que se le pague el salario que no se le pagó. O sea, si trabajó 8 días y no se le pagó ese salario, hay que pagárselo. Tiene derecho a parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de bonificaciones. Lo único que perdió ella es su indemnización. Ahora, si es voluntad del patrono darle... Es lo único que perdió es la indemnización. Ahora, si es voluntad del patrono darle la indemnización a pesar de esto, ya es cuestión del patrono. ¿Sí? Pero sí tiene derecho a la parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de aguinaldo y parte muy bien, sí, porque ella se quedó pensando, no se le puede pagar más. Si él lo pagó antes de irse, digamos que mi compañera le pagó a ella su salario y le pagó sus vacaciones, ya no tuviera derecho, solo el aguinaldo y el... Sí, pero vacaciones, por ejemplo, si le pagó vacaciones, por ejemplo, en marzo, aunque sea unos 20 días de abril, tiene derecho a esa parte proporcional de vacaciones. Lo que sí perdió es la indemnización. Bien, solo las prestaciones, solo lo que corresponde. Sí, muy bien, licenciado, muchas gracias. Lindo fin de semana a todos, a usted en especial. Si no hay otra pregunta, feliz tarde a todos. Feliz tarde, Alex.